Si todavía piensas que Jesús vino a fundar el cristianismo, es porque te contaron la versión que convenía al poder. Y si crees que todos los evangelios están en la Biblia, la trampa fue doble. Porque lo que recibiste como historia sagrada es apenas la superficie de algo mucho más profundo. Detrás de los 4 evangelios canónicos, que sobrevivieron a siglos de filtros y concilios, existe otro mapa. Un mapa dibujado con símbolos invisibles, oculto en cuevas, olvidado en cofres y, en algunos casos, enterrado junto a quienes lo protegieron. Jesús no trajo un dogma nuevo. No vino con un manual de reglas para administrar multitudes. No pidió templos de piedra, ni buscó un trono desde el que ser servido. Lo que trajo fue un camino. Un sendero que no se recorre con pasos físicos, sino con revelaciones internas. Y ese era su mayor peligro para el poder. No podía controlarse desde afuera. Desde el principio, Roma lo entendió. No era solo un predicador de Galilea, era un hombre capaz de encender algo incontrolable en el corazón humano. Su mensaje no ofrecía un nuevo César espiritual, sino que invitaba a descubrir el reino dentro de cada uno. En un imperio acostumbrado a controlar la fe como controla el ejército, eso era inaceptable. El modelo romano vivía de jerarquías claras, desde el Senado hasta el último soldado. El César reinaba en lo político y también en lo religioso. Autorizaba o prohibía cultos según su conveniencia. Cuando la figura de Jesús empezó a crecer, el peligro no estaba en sus milagros, sino en su independencia. Nunca dijo, adórenme. Dijo, conviértanse en lo que yo soy. Una frase que derrumba siglos de dependencia espiritual, que convierte súbditos en iguales y fieles pasivos en seres soberanos. Para las estructuras de control, era tan grave como una revuelta armada. Por eso, sus palabras más incendiarias no se dejaron grabadas en plazas, sino en la memoria de unos pocos. Los evangelios gnósticos, ocultos durante más de 1000 años y redescubiertos en Nag Hammadi en 1945, muestran a un Jesús que habla en clave, que entrega símbolos, que no se ofrece como salvador externo, sino como un espejo para despertar la divinidad interior. La historia oficial necesitaba otra narrativa. En el año 325, el Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino, decidió qué textos serían palabra de Dios y cuáles serían herejía. En un salón imperial, se trazó una línea invisible, separando lo permitido de lo prohibido. Los textos que hablaban de un Cristo interior fueron apartados. Desde entonces, el mensaje original empezó a cubrirse de doctrina. Se construyó una figura para venerar, pero no para imitar. Se habló de un cielo lejano que solo podía alcanzarse por medio de la institución, y de un Dios distante al que solo se llegaba con mediadores autorizados. Pero esa no era la historia completa.
Y ahora, siglos después, estás escuchando esto. No deberías haberlo encontrado, pero lo escuchas porque algo en ti lo estaba buscando. Y cuando lo oigas, ya no podrás ver a Jesús, ni a ti mismo, de la misma manera. Imagina que el maestro más grande que hayas escuchado no vino a crear seguidores, sino a crear reflejos. No buscaba multitudes que lo aplaudieran, sino almas que lo recordaran. Cuando Jesús dijo, "Conviértanse en lo que yo soy", no estaba usando una frase poética, estaba entregando la llave que el poder jamás quiso que tuvieras. Porque si entendieras esas palabras, sería imposible vivir de rodillas ante cualquier autoridad espiritual. Convertirse en lo que él era no significaba imitar sus gestos externos, no era copiar su forma de caminar o de hablar. Significaba activar en ti la misma conexión directa con lo divino que él vivía cada segundo. Era sentir que el aliento que lo sostenía es el mismo que te sostiene a ti. En los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás, hay una frase que encierra esta visión. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no lo sacas, lo que no saques te destruirá. No es la voz de un fundador de religión, es la voz de un iniciador, de alguien que sabe que el verdadero templo está hecho de hueso, carne y espíritu, y que la comunión más sagrada no se celebra en un altar externo, sino en el instante en que recuerdas quién eres. Pero esta idea era demasiado peligrosa para sobrevivir intacta. Roma, y más tarde, la Iglesia institucional, entendieron que un pueblo que se sabe divino no se somete. Y así, la figura de Jesús fue moldeada con cuidado. Pasó de ser un maestro que empoderaba a sus discípulos a un rey que debía ser adorado desde lejos. El espejo fue retirado y en su lugar pusieron un retrato que solo miraba hacia abajo, al resto. El resultado fue un cristianismo con su nombre, pero sin su esencia. Un Jesús convertido en símbolo de obediencia, no de despertar. Un mensaje que prometía salvación, solo si aceptabas la mediación de quienes se proclamaban sus representantes exclusivos. Y sin embargo, en las comunidades secretas, en los desiertos y en las casas donde se reunían los llamados herejes, la enseñanza seguía viva. No había cálices de oro ni altares de mármol, solo palabras susurradas, símbolos dibujados en la arena y una convicción imposible de erradicar. Lo que él hizo, nosotros también podemos hacerlo. Ese es el núcleo del espejo prohibido. Si comprendes que el Cristo no es un título exclusivo, sino un estado de conciencia al que cualquiera puede despertar, el monopolio espiritual se rompe. Ya no hay ellos y nosotros. No hay distancias. Solo la verdad de que lo divino no está arriba, está aquí. Así que, pregúntate, ¿quién eres si no eres solo carne y hueso? ¿Qué pasaría si las fronteras entre lo humano y lo divino fueran solo ilusiones? Y si el verdadero propósito de Jesús no fue que lo miraras, sino que te miraras y vieras lo mismo. Hay una frase de Jesús que si la escuchas con atención, cambia todo. El reino de Dios está dentro de vosotros. No fue una metáfora ligera, no era poesía, era una afirmación peligrosa. Porque si el reino estaba dentro,
Nadie podía vendértelo. Nadie podía controlarlo. Nadie podía ponerle condiciones. No era un lugar al que llegar después de una vida entera de obediencia. Era un estado de conciencia al que podías acceder aquí y ahora. En el Evangelio de Tomás, prohibido durante siglos, Jesús insiste: si quienes os guían dicen, el reino está en el cielo, entonces las aves os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. No hay forma más clara de romper el modelo de intermediación religiosa. Para las autoridades del imperio, esto era inaceptable. Su poder se sostenía en la idea de que el acceso a lo divino debía pasar por ellos, a través de rituales oficiales, templos autorizados y jerarquías que marcaban quién podía hablar y quién debía escuchar. Pero un cielo interno hacía que todo ese sistema fuera irrelevante. Por eso, a partir del siglo IV, los concilios comenzaron a construir una teología donde el reino se convertía en un premio futuro, alcanzable solo después de la muerte y bajo condiciones establecidas por la Iglesia. Lo que antes era una experiencia inmediata, pasó a ser una promesa aplazada. Pero la enseñanza original era otra. El reino no era un lugar geográfico, no era un reino de nubes, era una frecuencia, un código, una vibración. Algo que se abre cuando la mente se aquieta y el corazón recuerda. Imagina que estás en completo silencio, sin pensamientos que interrumpan, sin miedos que condicionen. Y en ese instante, algo se alinea. No hay pasado ni futuro. No hay separación entre tú y lo que te rodea. Ese pulso que sientes, eso es el reino. Los gnósticos lo sabían, lo enseñaban con símbolos, una perla escondida en un campo, un tesoro enterrado en tu propio patio, un banquete siempre servido, pero al que pocos entran porque buscan en el lugar equivocado. Este conocimiento no era cómodo para quienes querían controlar a las masas. Si la gente entendía que podía entrar sin pedir permiso, sin pagar indulgencias, sin peregrinar a templos de piedra, entonces las llaves del poder perdían todo su valor. Por eso reescribieron la historia. Dijeron que el reino estaba lejos, que eras demasiado impuro para tocarlo, que debías ganártelo con esfuerzo y penitencia. Y así millones dejaron de buscar en su interior para empezar a buscar en altares externos. Pero la verdad seguía latiendo. Incluso en la liturgia oficial, fragmentos escapaban como susurros, frases que, si las escuchas sin filtros, todavía llevan la chispa original. Y esa chispa, si la reconoces, se convierte en fuego. Porque el reino no es más tarde, es ahora. No es un premio, es una revelación. No es un lugar, es una conciencia. Y cuando lo descubres, todo cambia, porque ya no vives esperando el cielo, empiezas a traerlo aquí. Hay una verdad que la Iglesia institucional borró con precisión quirúrgica. Jesús sabía que habías vivido antes, y lo dejó entrever en varias ocasiones. Cuando habló del regreso de Elías, no estaba citando una leyenda. Estaba reconociendo que un alma podía volver en otro cuerpo. Cuando preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen que soy?, no lo hacía por inseguridad, sino para activar en ellos un recuerdo que no pertenece a esta vida. En los primeros siglos, la idea de que el alma recorría múltiples vidas no era extraña. Los cristianos de tradición gnóstica, los esenios y varias comunidades místicas del desierto
lo veían como parte natural del plan divino. Para ellos, la vida no era una única oportunidad, sino un capítulo dentro de un viaje más amplio. En el Evangelio de Felipe, uno de los textos hallados en Nag Hammadi, se lee: el que ha conocido el mundo ha encontrado un cadáver, y el que ha encontrado un cadáver, de éste no es digno el mundo. Una frase enigmática que para los iniciados hablaba de pasar por múltiples cuerpos y dejar atrás las identidades temporales. Pero este conocimiento no podía sobrevivir en una religión que usaba el miedo a la muerte como herramienta de control. Si entendías que la muerte no era el final, el chantaje del cielo o infierno eternos perdía fuerza. Un alma que sabe que volverá, que seguirá aprendiendo y recordando, es un alma que no puede ser manipulada con facilidad. Por eso, a partir del siglo VI, la reencarnación fue condenada como herejía en el Segundo Concilio de Constantinopla. Lo que había sido parte del cristianismo primitivo quedó reducido a susurros entre místicos y monasterios secretos. Pero la enseñanza original seguía ahí. El cuerpo es una túnica que cambias. La vida es una escuela. Y cada existencia es una oportunidad para recordar la luz de la que procedes. Piensa en esto. Si tu alma eligió estar aquí, en este momento exacto de la historia, no es por casualidad. Vienes con experiencias acumuladas, con dones que quizá no comprendes del todo, con heridas que tal vez no nacieron en esta vida, y con una misión que te pertenece solo a ti. Esto lo cambia todo. Porque si no eres un ser que aparece por primera vez, sino una conciencia que ha caminado mucho antes de este cuerpo, entonces tu valor y tu propósito no dependen de nada externo. Jesús enseñó esto no para que huyeras del mundo, sino para que lo atravesaras con lucidez, para que supieras que cada relación, cada alegría y cada dolor son lecciones que tu alma eligió aprender, y que lo que no se resuelva aquí volverá hasta que la memoria sea completa. Tal vez por eso su mensaje sigue incomodando. Porque una humanidad que recuerda sus vidas pasadas no se arrodilla por miedo al castigo eterno, sino que se levanta para seguir aprendiendo, sin miedo. Si Pedro fue la roca sobre la que se edificó la iglesia, María Magdalena fue el agua viva que corría por debajo, silenciosa, pero imposible de detener. Durante siglos, su figura fue distorsionada. En el imaginario popular quedó reducida a la imagen de la pecadora arrepentida, una mujer rescatada por la misericordia de Jesús. Pero esa versión no fue inocente. Fue una maniobra calculada, porque detrás de ese estigma se escondía algo que las estructuras de poder no podían permitir. María no era una simple seguidora, era una iniciada. El Evangelio de María, encontrado entre los textos gnósticos y datado en los primeros siglos, la muestra como una maestra espiritual con pleno derecho. En sus páginas,
Tras la partida de Jesús, los discípulos quedan confundidos y temerosos. Entonces María habla. Les recuerda las enseñanzas más profundas, aquellas que no se transmitían en parábolas públicas, sino en visiones interiores. Allí, María describe el ascenso del alma paso a paso, atravesando esferas, soltando ataduras, hasta regresar a su origen. No habla de obediencia ciega, habla de conocimiento directo. No presenta un Dios distante, sino una realidad divina que vive en el interior de cada ser humano. Jesús la llamaba la que sabe. Y no era un título casual. Significaba que había comprendido su mensaje no solo en palabras, sino en experiencia. Ella había cruzado el velo del olvido. Pero en un sistema que se construía sobre un liderazgo exclusivamente masculino, su lugar era una amenaza. Un liderazgo femenino con acceso directo a lo divino no podía encajar en una estructura jerárquica que dependía de intermediarios. Los textos que la presentaban como maestra fueron apartados, su voz borrada de los cánones oficiales, y en su lugar se construyó una historia que la reducía a una figura arrepentida y dependiente. Así, lo que pudo ser un pilar de equilibrio entre lo masculino y lo femenino, quedó oculto durante más de 1000 años. Pero la voz de lo sagrado femenino no se apaga. Vuelve a resonar ahora, no desde púlpitos, sino desde el interior de quienes sienten un llamado que trasciende credos y fronteras. Un eco que recuerda que la verdadera autoridad espiritual no se impone, se reconoce. Si Pedro simboliza la estructura externa, María representa la experiencia interna. Pedro edifica, María recuerda. Ambos son necesarios. Pero la historia oficial decidió levantar muros y enterrar la fuente. Hoy, ese manantial vuelve a brotar. Y si estás escuchando esto y algo en ti responde, puede que sientas el mismo eco que ella transmitió. Que no necesitas un trono ni una mitra para ser portador de la luz. Solo necesitas recordar quién eres. Cuando Jesús dijo, «Mi reino no es de este mundo», no estaba rechazando la creación, ni predicando un desprecio por la vida. Estaba revelando algo mucho más profundo, que lo que vemos aquí no es la realidad última, sino un reflejo. En las tradiciones místicas de su tiempo, desde la filosofía platónica hasta la sabiduría esenia, se enseñaba que este mundo material era una proyección, una sombra de un orden más alto, invisible a los sentidos comunes. Platón lo llamó el mundo de las formas, los gnósticos, el pleroma, la plenitud. En la Cábala, los mundos superiores. Jesús conocía esta enseñanza. No la ofrecía como teoría, sino como experiencia vivida. Sabía que este plano era un escenario y que el verdadero hogar del alma estaba más allá de lo que los ojos podían captar.
Decir esto en voz alta era peligroso, porque socavaba el valor absoluto que el imperio daba a sus jerarquías, a sus leyes y a su control sobre el cuerpo. Si el alma no pertenecía a este mundo, ni el César ni los sumos sacerdotes podían reclamar autoridad total sobre ella. El mundo, como espejo, significa que todo lo que ves aquí refleja algo de tu interior: la belleza y la injusticia, la armonía y el caos. Todo es un eco de la conciencia humana. Si el espejo está distorsionado, no es porque la fuente haya cambiado, sino porque su superficie se ha nublado. Los gnósticos decían que el alma, al entrar en la materia, cae en una amnesia, olvida su origen y confunde la imagen con la fuente, el reflejo con la luz. Entonces, en lugar de usar este mundo como un camino de regreso, se aferra a sus ilusiones como si fueran eternas. Pero el mensaje de Jesús era claro: estás en el mundo, pero no eres de él. Significa que tu cuerpo, tu historia, tu identidad social son parte de la experiencia, pero no lo que eres en esencia. Eres la luz que se proyecta a través del espejo. Por eso, cuando sientes ese anhelo inexplicable, esa sensación de que algo falta, aunque todo parezca bien, no es un fallo, es memoria filtrándose. Es el alma recordándote que no viniste aquí para pertenecer, sino para recordar. Y cuando lo ves así, el dolor deja de ser solo sufrimiento, se convierte en señal. La pérdida deja de ser castigo, se convierte en dirección. Todo lo que parece romperte, en realidad, está intentando despertarte. El mundo como espejo no es un lugar para escapar, es un maestro para aprender. Y cuando dejas de confundirlo con tu verdadero hogar, puedes caminar por él con los pies en la tierra y la mirada en la luz que lo proyecta. Durante siglos, nos han contado que el mayor peligro para el alma era una figura externa. Un ser con cuernos, piel roja y un tridente en la mano. Una imagen más propia de un mural medieval que de un texto sagrado. Pero, ¿y si esa figura no fuera más que una distracción? ¿Y si el verdadero enemigo nunca hubiera sido un demonio externo, sino algo mucho más sutil y mucho más peligroso? El verdadero enemigo es el olvido, no la posesión, sino la desconexión. Porque una vez que olvidas de dónde vienes, creerás cualquier historia sobre a dónde vas. Olvido de que fuiste hecho a imagen y semejanza de lo divino. Olvido de que llevas en ti la chispa del mismo fuego que encendió galaxias. Olvido de que no eres un mendigo espiritual buscando limosna en templos ajenos, sino un portador de luz que solo necesita recordar su fuente. El olvido no llega de golpe, se construye con pequeñas distracciones. Un miedo aquí, una mentira allá, una tradición repetida sin comprenderla. Cada generación hereda un poco más de distancia entre lo que es y lo que cree ser. Y cuando la brecha es lo suficientemente grande, ya no hacen falta cadenas. Basta con que la persona no recuerde que alguna vez fue libre. Los antiguos místicos decían que la caída del hombre no fue la pérdida del paraíso por desobediencia,
sino por amnesia. Comer del fruto no significaba condena, significaba despertar. Pero si convences a una civilización entera de que ese despertar fue un error, habrás convertido la llave en una prohibición. Y así, lo que se nos robó no fue solo un mensaje, sino 3 joyas que eran herencia de todo ser humano. Primero, el conocimiento directo, la experiencia personal de lo divino sin intermediarios. Segundo, el fuego interior, la energía viva que impulsa la transformación. Tercero, la luz soberana, la certeza de que nadie puede separarte de la fuente. Sin esas 3 joyas, la humanidad quedó dependiente de mediadores. Con ellas, el control se desmorona. Por eso, la lucha espiritual no es contra un enemigo externo, que acecha desde las sombras, sino contra el sopor que adormece la memoria. Y la verdadera liberación no llega expulsando demonios, sino recordando la verdad. Jesús lo dijo con sencillez: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero antes de liberarte, la verdad hace algo más incómodo. Despierta todo aquello que el olvido había adormecido. Hubo una enseñanza de Jesús, más temida que cualquier otra. No hablaba de milagros, ni del fin de los tiempos. Hablaba de ti, de quién eres realmente. Porque lo que vino a mostrar no era solo la naturaleza de Dios, sino la tuya. No llegó como un emisario para que lo veneraras como único, sino como un espejo para que descubrieras que lo mismo que ardía en él, arde también en ti. Los místicos lo han sabido siempre. Dios no es un ser separado, lejano, observando desde un trono. Dios es el ser mismo, el aliento que entra y sale de tus pulmones, el pulso que recorre tu columna, la quietud detrás de tus ojos cuando cierras el mundo exterior. Por eso, Jesús podía decir: yo y el Padre, uno somos. No como una declaración de privilegio, sino como una invitación. Cuando tú también puedas decirlo, sin miedo, habrás comprendido lo que quiso transmitir. El Cristo no es un apellido, no es un título reservado para uno solo. Es un estado de conciencia en el que el yo individual deja de sentirse separado de la fuente. Es la experiencia de saber, no creer, sino saber, que la misma luz que formó las estrellas vive en ti, y que tu propósito no es buscarla, sino expresarla. Pero esta idea era insostenible para una iglesia que necesitaba mantener distancias. Si el Cristo vive en ti, ya no necesitas pedir permiso a nadie para acercarte a lo divino. Si el Cristo está en ti, no hay escalera jerárquica que subir. Ya estás en el centro. Por eso, la enseñanza fue cubierta con símbolos, parábolas y silencios. Lo que en los primeros círculos era una instrucción clara, en la doctrina oficial, se convirtió en un misterio inaccesible, reservado a santos y mártires. Pero aquí está la verdad que no pudieron borrar. Despertar el Cristo en ti no es arrogancia, es reverencia. No es para gobernar sobre otros, sino para servir desde la plenitud.
no es un acto de orgullo, sino de humildad luminosa, porque cuando reconoces lo divino en ti, empiezas a verlo en todos, y ese es el verdadero comienzo del cielo en la tierra. Este no es el final de la historia, es el instante en que todo lo que has escuchado empieza a arder dentro de ti, porque ahora ya no puedes decir que no lo sabías. El reino nunca estuvo en un cielo lejano. Siempre estuvo enterrado en tu aliento, escondido en lo más profundo de tu pecho, esperando a que lo recordaras. Nunca fuiste un pecador que debía ser reparado. Fuiste una estrella cubierta por el velo del olvido. Nunca estuviste perdido. Estabas en viaje de regreso. Ahora entiendes que Jesús no vino para ser una excepción intocable. Vino para mostrar el mapa. No para que lo siguieras ciegamente, sino para que caminaras con los ojos abiertos. No para que lo adoraras, sino para que despertaras lo que la religión intentó adormecer. Tú eres el templo que buscabas. Tú eres el altar que quisieron que olvidaras. Tú eres la voz que puede seguir diciendo lo que el imperio intentó silenciar. Pero este despertar no es cómodo. Cuando empieces a vivir desde lo que ahora sabes, serás mal interpretado. Tal vez ridiculizado, incluso rechazado. Así fue con él. Así ha sido con todos los que recordaron antes que tú. Pero cada fricción será la prueba de que la llama está viva. No viniste aquí a encajar, viniste a recordar. No viniste a obedecer, viniste a encender. Y ahora que el eco de estas enseñanzas resuena en ti, la pregunta ya no es quién era él, sino en quién te estás convirtiendo tú. Si algo antiguo se agitó en tu interior, no lo dejes volver a dormir. No encontraste este mensaje por accidente. Te encontró porque estabas listo. Y ahora, tu tarea es dejar que encuentre a otros, no por vanidad, sino como una señal de fuego para los que aún vagan en la oscuridad. Recuerda, no eres un buscador, eres un retornador. No estás fuera del reino, eres quien lo devuelve a la tierra. El camino no termina aquí, comienza ahora. Y mientras caminas, que cada paso, cada palabra y cada silencio digan lo que el poder intentó borrar. Que eres la revelación, que eres el regreso,